Si te gusta la fotografía panorámica, este vídeo muy posiblemente te va a interesar, porque voy a compartir contigo un tutorial en el que te voy a explicar cómo montar panorámicas con corrección de viñeteo, edición de máscaras, puntos de control y lo mejor de todo sin que te cueste ni un solo euro, y además para Windows y para Mac. Muy buenas a todos, si por un casual el algoritmo de YouTube te ha traído hasta aquí y no me conoces, mi nombre es Iván Ferrero y soy un fotógrafo especializado en paisaje, fotografía nocturna y arquitectura, y en este canal he tratado de forma muy extensa durante años la fotografía panorámica, y no solo a la hora de explicaros la técnica más sencilla para todos, sino también todo tipo de tutoriales con distintos programas, por supuesto entre ellos PTGui, que sin ningún lugar a dudas es el rey a día de hoy, y por si acaso te recomiendo que luego pases por la tarjetita que os dejo en pantalla y en la descripción del vídeo con una lista de reproducción completa que he creado sobre panorámicas, porque seguro que habrá algún vídeo que es posible que te haya saltado y te puede interesar. Pues bien, en el vídeo de hoy os voy a dar una alternativa gratuita que os va a venir de perlas a los que no queréis porque no os compensa, o lo que sea, comprar la licencia profesional de PTGui, que desde luego pues barata no es, y es que actualmente la cosa está complicada, ya que si queremos tener las máscaras para poder introducir o eliminar elementos de una panorámica o corregir el viñeteo pues de una panorámica nocturna, realmente PTGui está prácticamente sola en el mercado sin ningún tipo de competencia real. Sin embargo, la casualidad ha querido que hoy me haya decidido a hablaros de Autopano Giga, un programa que algunos de vosotros recordaréis que hace unos cuantos años era, sin ningún lugar a dudas, el competidor de PTGui, un software comercial potentísimo y que por desgracia allá por 2018, tras abandonar el proyecto Color, dejó de recibir soporte. La empresa lo abandonó y bueno, ¿por qué os cuento esto? Pues dejadme que os explique. Autopano Giga era y sigue siendo un programa potentísimo para el trabajo de panorámicas. De hecho, en su día yo siempre lo enseñaba a la vez que PTGui cuando hacía los talleres y demás. Entonces, muchas veces he tenido la intención de haceros un tutorial de Autopano Giga para los que todavía lo conserváis, pero lo que al final me ha decidido a grabarlo es que uno de los compañeros de Discord, muchas gracias a Rubén Rurre, nos reveló hace poco, gracias a un foro, que cuando Color cerró, dejó una licencia gratuita válida para Windows y Mac, ni más ni menos. Así que raudo y veloz he vuelto a descargar Autopano Giga, en este caso para el Mac Mini M1, insertar la licencia gratuita y voilà, sigue funcionando igual de bien que en 2018 y con todas las funcionalidades que seguro que muchos necesitaréis: puntos de control para unir algunas tomas que no casen, corrección del viñeteo, el poder trabajar con las máscaras, todo absolutamente. Así que nada, vamos a pasar ya al ordenador para ver un tutorial que va a ser rápido y sencillito, y que si no tenéis PTGui os aseguro que os va a venir de perlas, y lo único que os pido a cambio, ya lo sabéis, es que le deis sin falta al botón de suscribirse. No lo dejéis para luego, que se os olvida. Dadle ya al botón de suscribirse, y si llegáis al final del vídeo y os ha gustado y os ha resultado de interés y os ha ayudado, ya sabéis que después os dejéis un like y un comentario. Y dicho todo esto, comenzamos. Bueno, pues ya estamos delante de Autopano Giga y lo primero de todo vamos a añadir unas pocas panorámicas para que veamos distintos ejemplos. Una de las características interesantes que tenía Autopano es que, si os fijáis, pues podemos añadir varias panorámicas. Es decir, no tenemos que añadir una, montarla y luego volver a montar una, exportarla, sino que podemos cargar varias en la izquierda. Podemos mandar, evidentemente, como he hecho ahora, tanto archivos RAW como, por supuesto, JPG, aunque lo más normal será que le enviéis archivos TIFF que hayáis exportado con ajustes básicos de revelado desde Camera Raw o Capture One, etc. En este caso voy a montar solo la del medio y luego ya pasamos con las siguientes. Bueno, ya tengo montada esta primera panorámica, pero bueno, también podría montar la siguiente. Aquí la tenemos, y podría montar la tercera. Y podríamos venirnos ahora a editar la que quisiéramos de ellas, ¿vale? Yo voy a partir de esta, ¿vale? Para hacer los primeros ajustes, ¿vale? Pulsamos en editar y pasamos a lo que es el panel de Autopano. Si os fijáis, la imagen está como un poco como si estuviese no bien casada, está como con los bordes borrosos. Esto es porque las panorámicas las suele montar así, es decir, no están fusionadas, es una especie de previsualización. Si queréis ver todo ya bien el detalle y todo bien acoplado, hay que pulsar este botón que pone aquí, que es el de fusionar. Pulsamos, empieza aquí esta ruedecita a pensar y al cabo de un rato, dependiendo de los archivos que montéis, pues si os fijáis ya se ve bien, ¿vale? Simplemente
que lo tengáis en mente. En cualquier caso, vamos a repasar un poco lo que es la barra de herramientas. Tenemos aquí lo que es un botoncito que nos permite guardar el proyecto. Si ha sido un proyecto complicado y queremos guardarlo por si ha habido algún error en el montado de la panorámica, pues podemos guardar ese proyecto. También podríamos crear una plantilla. Esto es de interés, por ejemplo, si queréis montar HDRs con diferentes panorámicas, con diferentes exposiciones. Aunque yo generalmente lo que hago es montar los HDRs primero y luego ya monto la panorámica en el programa. Así que bueno, esto no me enrollo con ello. Tenemos rehacer y deshacer, los típicos. Este botón de aquí que es muy importante, que es el de las proyecciones. Vamos a extender esto un poquito más, ¿vale? Y aquí tenemos unas proyecciones, menos que en PTGui, pero tenemos las más importantes, diría. Por ejemplo, aquí podríamos aplicar Mercator, o podríamos aplicar cualquier otra, un ojo de pez, yo qué sé. Generalmente a mí me suele gustar Mercator. Fijaos cómo cambia la proyección con respecto a la rectilínea. Es lo importante de trabajar con diferentes proyecciones. Según la imagen, quedará mejor una u otra. Bueno, imaginad que lo dejamos en la esférica, ¿vale? Ahí dejaríamos esa y que la fotografía, por un casual, nos la hubiese montado pues torcida. Puede que nos la deje así, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos un botón que lo que hace es enderezar el horizonte. Es decir, que si esto está torcido, vamos a moverlo desde aquí, ¿vale? Pues con este botoncito de aquí se endereza el horizonte. No obstante, yo me suelo fiar estos botones que hay aquí, que son de corrección de lo que es el punto de fuga, el cabeceado, etcétera. Yo suelo hacer las correcciones a mano. Esto se hace con este icono que acabáis de ver, esta especie de joystick, ¿vale? Como un videojuego, ¿vale? Que es el modo de desplazamiento de imágenes. Lo seleccionamos y directamente lo seleccionamos, que no lo había seleccionado, y directamente pues subo o bajo la panorámica, o si quiero corregir la inclinación desde la parte lateral, pues lo muevo. Simplemente clic izquierdo con el mouse y nos lo llevamos donde queramos. Os podéis fijar, por supuesto, en las líneas y tenemos aquí la posibilidad, aquí abajo a la derecha, de activar o desactivar lo que son las cuadrículas para poder tener, pues eso, una referencia de si están las cosas rectas. En este caso ya no me voy a liar más. Ya hemos explicado las proyecciones, cómo mover las imágenes. Tenemos también una previsualización de cuál es la interpretación que dice el programa, de si está bien casada o no, que es esta opción de aquí, este icono, pulsamos y si os fijáis me dice que es un buen resultado. No muy bueno, que aparecería en verde, pero bueno. Podemos optimizar, no obstante, aquí tenemos las distintas fotografías que componen la panorámica, ¿vale? A través de esta opción que hemos seleccionado, también vemos qué imágenes forman parte de la panorámica. Imaginad que quisiésemos optimizar, oye, que fuese una panorámica que no termina de quedar bien, que dice, joder, hay alguna cosa que me gustaría que casara mejor, o no cuadra, o no ha podido unir dos imágenes. Aquí tenemos esta malla de puntitos, de cruces. Si la seleccionamos, son los puntos de control. Muy sencillo aquí, está claro, no hay problema. Como PTGui, lo mismo, simplemente buscar puntos que sean comunes en ambas fotografías e irlos añadiendo. Vendríamos aquí a la opción que dice más y simplemente pues eso. Con la cruceta vamos buscando pues cuál puede ser. Pues esta piedrecita de aquí pues puede ser, sí, esa piedrecita de ahí. Ahí lo tenemos. Y esta piedrecita de aquí es esta piedrecita de aquí. Ya está. Una vez que hubiésemos añadido los puntos necesarios, pulsaríamos en este botón que es optimizar el panorama. Y si os fijáis, pues alguno de estos puntos ya se ha puesto en verde, tenemos menos puntos en rojo, parece que ha mejorado la cosa una vez que hemos pulsado en esa optimización de la panorámica. Voy a cerrar esta ventana de los puntos de control y fijaos cómo de hecho el resultado va a pasar de bueno a muy bueno. En este caso no era crítico para esta panorámica, pero para otras puede ser que sea necesario. Entonces con esto ya, pues de hecho aquí no tendríamos mucho más que hacer. Simplemente tendríamos que, bueno, lo que he dicho antes, buscar cuál es el punto correcto para dejar esto bien el horizonte, ahí podría valernos, y jugar con los parámetros de exportación que ahora comentaré. Ahora vamos a pasar con las siguientes panorámicas que he cargado de ejemplo a repasar estas dos pestañas que son muy importantes. La del viñeteado, la de la exposición y demás, y la de los puntos de control. Así que cambiamos al otro ejemplo.
Bueno, pues ya tenemos en pantalla lo que es parte de la Vía Láctea. Realmente esto se corresponde con un pequeño mosaico que hice para esta zona de la Vía Láctea en el castillo de la Puebla de la Almenara con la Sony A7S1 astromodificada. Y si os fijáis, las estrellas y todo esto está un poco raro, aparte de que son archivos RAW directamente. ¿Qué podemos hacer aquí? Lo primero, por supuesto, cambiar la proyección. Aquí va a funcionar mejor Mercator, ¿vale? Lo siguiente que habría que hacer de forma normal sería pues aplicar un recorte, es decir, ahora mismo tenemos gran parte del lienzo que está desaprovechado, entonces directamente me vendría a esta opción, ¿vale? Y aquí aparecen estos tiradores con los cuales pues podemos jugar con lo que es la zona que nos queremos quedar para la imagen. Simplemente pulsaría Enter o fusionar y ya está. En este caso, no obstante, yo lo voy a dejar así porque me interesa para el ejemplo que vamos a hacer. La voy a dejar así y ya está. Porque lo que quiero enseñaros ahora es esta opción dentro de Auto, que es el viñeteado. Si queremos corregir el viñeteado, que según la panorámica que montéis tendrá más o menos según la lente, o si habéis corregido antes ese viñeteado o no en el perfil cuando exportéis los tips, pues aparecerá más o menos. Aquí no hay mucho, pero bueno, hay un poquito. Simplemente pulsaríamos en viñeteado. Aquí voy a extender esta zona para poder acceder a la verificación. Pulso ahí y fijaos cómo automáticamente el viñeteado que había en la zona intermedia y en los laterales de la panorámica ha desaparecido. Si desactivara el viñeteo y lo volviera a aplicar, vuelve a aparecer el viñeteado y aquí, para que veáis, bueno, pues de esta forma tan sencilla podemos corregir el viñeteado, la proyección y hacer un recorte de la panorámica. Ahora yo pues podría decir, vale, pues ahora sí ya me quedo con esta parte que es la que me interesa. Recorto aquí, tiro por acá, aplico esto y esta es la zona que exportaría. Y ya para terminar, vamos con esta última panorámica con la cual quiero comentaros el tema de las máscaras, es decir, cómo introducir o eliminar posados o elementos de una panorámica que a lo mejor nos interese que estén o que no estén, ¿vale? Muy importante, aunque aquí aparezco yo ahora mismo en la panorámica, cuando pulse en fusionar es posible que desaparezca. De hecho, debería desaparecer si ocurre lo que ha pasado en estas pruebas que he hecho antes de grabar el vídeo. Fijaos cómo, aunque sí que en la previsualización parecía estar, cuando luego hago la fusión, que sería lo que vamos a ver si hiciéramos la exportación ahora, yo no estoy, ¿vale? Recordad que lo que tenéis cuando montáis la panorámica en Autopano es una previsualización y a lo mejor aparece algún elemento que luego en la exportación no figura. Así que siempre antes de exportar, aseguraos de fusionar para ver cuál va a ser el resultado final. En este caso, como digo, ¿cómo podría introducirme? Ya que yo pues no aparezco. Lo primero de todo, me vengo a la proyección y pongo la que me suele gustar, Mercator, ¿vale? Bien, imaginaos, yo vendría aquí, haría las correcciones que fueran de lo que es el tema de si está inclinada y demás, recortaría esa zona que no me interesara, pulsaría Enter y, bueno, pues yo haría la fusión, ¿vale? Ahora diría, pues ahora me gusta, fusiono y de nuevo imagino que volveré a desaparecer. Vamos a esperar un momento para que veáis que es una cosa que pasa mucho con Autopano, ¿vale? Esperamos y efectivamente desaparecido. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es venirnos a esta opción. En este caso, para que lo veamos mejor, voy a hacer algo que no suelo hacer, que es en la pestaña de Auto. Antes de meternos en los puntos de control, tenemos una compensación de la exposición. Bueno, pues puedo levantar un poquito la exposición, ahí estaría, ¿vale? De tal forma que veamos la imagen un poquito más clara, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo que vamos a hacer es venirnos a esta pestaña que es como una especie de mirilla ahí, hay una diana, y aquí tengo que levantar esta zona intermedia para desplegar esta parte de aquí abajo, que es donde tenemos todas las partes de nuestra panorámica. Muy sencillo, si yo quiero asegurarme de que Autopano me introduce sí o sí en la panorámica, lo que solía hacer era desactivar con este clic todas las imágenes que componen esa panorámica, me vengo a esa panorámica, a esa parte de la panorámica, esa foto en la cual está lo que quiero introducir o eliminar y simplemente seleccionando la opción verde, verde para introducir, roja sería para eliminar. Pues simplemente vendría aquí y empezaría, en este caso esta la puedo mover un poquito más para acá, porque aquí esta zona está iluminada, y lo que haría es rodear esa parte que quiero que se incluya. Poned los que queráis. Yo solía poner muchos para asegurarme. No creo que haga falta poner tantos, pero bueno, yo ponía estos, ¿vale? Una vez que hacemos esto,
volvemos a activar todas las opciones, pulsamos en aceptar y ya fusionaríamos de nuevo nuestra panorámica. Esperamos un poquito y ahora sí debería aparecer yo dentro de esa panorámica. Ahí estoy yo con la lucecita. Ahora es cuando ya podríamos también, porque esta panorámica, fijaos, imaginad que esta fuese la panorámica que queremos exportar. Pues también lo que haría sería activar la corrección del viñeteado. Evidentemente, estos son los archivos ROS con la 7S1 y el PreGear 14, sin corregir viñeteo, así que, lógicamente, había bastante viñeteado, ¿vale? Ahora sí, me vendría la ruedecita de engranajes y ya, pues haría la exportación de la fotografía. Directamente, yo suelo dejar activa esta opción de anti-ghost, podéis probar con las otras y, por supuesto, habría que escoger el formato de exportación. Yo para una panorámica, si fuera del cielo, de la Vía Láctea, escogería TIFF con la opción de 16 bits, ¿vale? Podéis poner aquí 300 píxeles por pulgada, si así lo deseáis, ¿vale? Para exportar la foto en TIFF y luego ya lo que es hacer el proceso de reducción de ruido en PixInsight, etc. Pero si es una panorámica para el suelo, yo solía escoger la opción de PSD o PSB y siempre, eso sí, lo importante, 16 bits, ¿vale? Con estas otras opciones podéis jugar y aquí arriba tenemos el tamaño que ocuparía esa panorámica en píxeles, ¿vale? En este caso no es muy grande porque son solo 7 fotografías en vertical, pero en este caso son con la A7S1 de 12 megapíxeles, así que ahora mismo no tenemos mucha información aquí en píxeles, pero bueno, esto variará según el peso de la cámara de los archivos que hayáis utilizado. Así que nada, simplemente escogeríamos la ruta de exportación, pulsaríamos en crear y solucionado. Ya tendríamos nuestra panorámica con el posado introducido, con el viñeteado corregido y demás. Pues eso ha sido todo, estoy seguro de que este vídeo va a ser para muchos de vosotros un auténtico salvavidas, así que desde aquí nuestras gracias a Rubén Rurre por compartir con nosotros esa licencia gratuita en la comunidad de Discord, a la que por cierto pues os invito a uniros a través del enlace que os voy a dejar abajo también en la descripción del vídeo. Y por supuesto no lo olvidéis, si aún no estáis suscritos ya estáis dándole directamente al botón de suscribirse y apoyad este vídeo con un like y un comentario, ya que de vuestra acogida, como siempre, depende de que siga creando este tipo de contenido. Y sin más, yo ya me despido, muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos muy pronto. Cuidaos mucho y hasta la próxima.